Mi mujer desapareció toda una semana y volvió riéndose, como si acabara de regresar de unas vacaciones. Entró en el salón, se quitó los zapatos con esa tranquilidad que solo da la arrogancia profunda. Dejó el bolso tirado en el sofá, el sol de la tarde entraba por la ventana y le iluminaba la cara, esa sonrisa que antes me desarmaba. Solo necesitaba un poco de tiempo lejos de ti, Eli, dijo Naomi sin ni siquiera mirarme a los ojos. Luego me miró como si yo fuera un desconocido, y añadió, deberías estar agradecido. He vuelto. Agradecido. Esa palabra se quedó flotando en el aire. Respiré hondo, lo más hondo que había respirado en mucho tiempo. Sentir el oxígeno llenándome los pulmones y una calma extraña, una calma que no debería existir en ese momento. Me alegro de que lo hayas disfrutado, le dije. Mi voz sonaba serena, casi dulce. Porque ahora vas a tener todo el tiempo del mundo. Me acerqué al aparador, abrí el cajón de arriba. Ahí había estado toda la semana el sobre negro, esperando este preciso instante. Me giré y se lo tendí. Naomi lo miró como si fuera veneno. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Lo cogió con las manos temblando, rompió el sello y sacó los papeles. La primera fue una fotografía. Vi cómo se le iba el color de la cara. Luego otro documento y otro. Sus ojos saltaban de página en página, cada vez más rápido. Se puso roja, pálida, roja otra vez, como un tomate que no termina de madurar. ¿De dónde has sacado esto? Ya no quedaba ni rastro de su tono superior, solo un susurro roto. Me senté en el sillón de enfrente y crucé las piernas. Llevaba la camisa blanca que ella decía que me hacía parecer distinguido. Tú has tenido toda una semana para ti sola. Yo también aproveché la mía. Hay decisiones que se toman en un segundo. Otras maduran durante años de silencio, de tragarte las palabras, de hacer como que no ves lo que tienes delante. La mía maduró en exactamente 7 días. 7 días en los que mi mujer desapareció sin dejar rastro, sin una llamada, sin una explicación, y cuando volvió, actuó como si no hubiera pasado nada, como si yo fuera tan idiota que ni siquiera merecía una mentira bien elaborada. ¿Quieres saber qué hice yo mientras tú disfrutabas de tu libertad?, le pregunté. No contestó. Estaba paralizada. Los papeles le temblaban en las manos. Contraté a un detective privado. Un buen hombre, muy profesional. Me consiguió todo lo que necesitaba en menos de 3 días. Hice una pausa y dejé que el silencio se instalara, como un invitado que nadie quiere. Las fotos contigo y con él, los recibos del hotel que pagaste con nuestra cuenta conjunta, los mensajes, todos los mensajes, Naomi, de los últimos 2 años. Vi cómo se le aflojaron las rodillas, se derrumbó en el sofá, todavía agarrando los papeles como si fueran su sentencia de muerte. Y en cierto modo, lo eran. Eli, ¿puedo explicarlo? No. Levanté la mano. Mi voz seguía suave, casi cariñosa. Eso fue lo que más me sorprendió de mí mismo. Ni gritos, ni lágrimas, solo una calma que venía de haber llorado todas las lágrimas posibles a solas. Ya no quiero explicaciones. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera la vida seguía. Los vecinos regaban el césped, los niños jugaban en la calle, todo tan normal, tan ajeno al terremoto que estaba pasando dentro de estas 4 paredes. ¿Sabes qué es lo que más duele, Naomi?, pregunté sin girarme. Oí un sollozo detrás de mí, pero no me volví. 32 años, Naomi. 32 años juntos. Trabajé 12 horas al día durante media vida para darte la casa que querías, los viajes que soñabas, la seguridad que te prometí el día que nos casamos. Mi voz se quebró un instante, pero me recuperé rápido. Y mientras yo trabajaba, mientras construía nuestro futuro, tú construías otra vida con otro hombre, con mi dinero. Eli, por favor,
Hay más papeles en ese sobre, dije al fin, girándome hacia ella. Extractos bancarios que muestran las transferencias que le hiciste. $20,000 en total. Dinero de nuestros ahorros, del fondo que teníamos para nuestra jubilación. Dejé que esas palabras cayeran como piedras en agua profunda. ¿Sabes cuántas horas extras tuve que hacer para juntar esos $20,000? Ya lloraba abiertamente. El rímel le corría por las mejillas en líneas negras. Parecía pequeña, rota. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al hombre que fui, quiso acercarse a consolarla, pero esa parte estaba enterrada bajo capas de dolor y traición. También hay documentos legales, continué. Papeles de divorcio. Ya están preparados. Solo falta tu firma. Me acerqué despacio a la puerta principal. Nuestro abogado, Julian Carter, se encargó de todo. La casa se queda a mi nombre, como debe ser, porque la pagué yo entero. Las cuentas conjuntas están cerradas. Tu nombre fue borrado de todas el martes pasado. «No puedes hacer esto», dijo. Su voz era apenas un hilo. «Ya lo hice». Abrí la puerta. El aire fresco de la tarde entró como una bendición. «Tienes hasta el domingo para recoger tus cosas. Habrá un abogado presente todo el tiempo. Solo podrás llevarte lo que sea estrictamente tuyo, nada más». Naomi se levantó con dificultad. Las piernas le temblaban. «Ele, ¿podemos hablar? Fue un error. Puedo cambiar. Podemos ir a terapia de pareja». Terapia de pareja. La frase me salió en una risa amarga que ni yo reconocí. «Naomi, me pusiste los cuernos durante 2 años. Gastaste nuestros ahorros en otro hombre y hace 3 horas entraste en esta casa riéndote y diciéndome que debería estar agradecido de que hubieras vuelto». Negué con la cabeza. «No hay terapia que arregle eso. No hay palabras que desharran lo que hiciste». Dio un paso hacia mí, las manos extendidas, suplicante. «Por favor, no me dejes así. No tengo a dónde ir». Deberías haberlo pensado antes. Mi voz sonó más dura. Antes de cada mentira. Antes de cada noche que pasaste en sus brazos. Antes de cada dólar que le robaste a nuestra cuenta. «No es robar. Ese dinero también era mío». «Era nuestro», la corregí con calma. «Pero tú decidiste que era tuyo para dárselo a él, pues ahora asumes las consecuencias». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Se oía el reloj de la pared. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. «Hay una cosa más en el sobre», dije. «Una carta. Va dirigida a tu familia, con copias de todas las pruebas». Hice una pausa a propósito. «Aún no la he enviado. Pero si complicas el divorcio, si intentas quedarte con algo que no te corresponde, esa carta llegará mañana mismo a manos de tu madre, de tus hermanos y de todas las personas que conocemos». Sus ojos se abrieron con horror puro. No te atreverías. Me he atrevido a muchas cosas, Naomi. Me atreví a confiar en ti. Me atreví a quererte incluso cuando tú dejaste de quererme. Me atreví a trabajar como un esclavo para que no te faltara de nada. Di un paso hacia ella. Por primera vez en toda la conversación, dejé que viera un poco del dolor que había estado escondiendo. No me retes ahora. No me provoques para que te enseñe de lo que soy capaz cuando me empujan al límite. Retrocedió, tropezó y cayó sentada de nuevo. El sobre negro se le cayó al suelo. Los documentos y las fotos se desparramaron por todas partes. Las pruebas de su traición quedaron esparcidas como piezas de un puzzle que nunca volvería a armarse. «Eli». Su voz fue un último intento desesperado, pero ya no tenía fuerza. «Adiós, Naomi». No había emoción en mi despedida, solo finalidad. «Tienes hasta el domingo a las 6 de la tarde. Quiero tus llaves en la encimera de la cocina». Me giré y salí de la casa. No miré atrás. Cada paso pesaba, como si cargara años de dolor sobre los hombros. Pero también había otra cosa que no esperaba sentir. Libertad. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo fue definitivo. Final. Caminé hacia mi coche bajo el sol de la tarde. Las sombras eran largas. El día se moría. Pero por primera vez en 2 años, yo
Me sentía vivo. Hace 6 meses mi vida era distinta. No perfecta, pero estable, predecible. Y para un hombre de 63 años que ha trabajado toda la vida, la estabilidad es un lujo que no valoras hasta que te lo quitan. Me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, siempre antes que Naomi. Bajaba a la cocina y preparaba café en la cafetera de goteo Cuisinart que compramos en aquel viaje a Roma hace 10 años. El aroma llenaba la casa. Era mi momento de paz antes de que empezara el día. Naomi bajaba sobre las 7. Yo ya tenía su taza preparada con exactamente 2 cucharaditas de azúcar, tal como le gustaba. 32 años de matrimonio te enseñan esos detalles, los pequeños gestos que construyen una vida compartida. ¿O eso creía yo? «Buenos días», decía ella. Me daba un beso en la mejilla y se sentaba, todavía con el pelo revuelto del sueño y los ojos medio cerrados. Esos eran los momentos que atesoraba, los momentos simples. Desayunábamos juntos, tostadas, mermelada de fresa, zumo de naranja. Hablábamos de cosas sin importancia, el tiempo, los vecinos, planes para el fin de semana. Conversaciones superficiales que yo confundía con intimidad. A las 8 salía hacia el trabajo. Llevo 25 años en la misma firma de contabilidad mediana. No es un trabajo glamuroso, pero paga las facturas. Más que eso, me permitió comprar esta casa, ahorrar para la jubilación y darle a Naomi la vida cómoda que siempre quiso. Llegaba a casa sobre las 6 de la tarde, a veces más tarde si había mucho trabajo. Naomi solía estar en el salón, viendo la tele o hablando por teléfono con sus amigas. «¿Qué tal el día?», preguntaba. «Bien, mucho curro», respondía yo, dejando el maletín junto a la puerta. Casi todas las noches cenábamos juntos. Yo cocinaba los fines de semana, ella entre semana. Era un acuerdo que funcionaba, o eso creía yo. Los viernes eran nuestros. Íbamos a aquel italiano acogedor del centro, el de los manteles a cuadros rojos y blancos donde el dueño siempre nos reconocía. Yo pedía pasta, ella pescado. Compartíamos una botella de vino. Hablábamos, nos reíamos. ¿De qué hablábamos? Ahora, intentando recordarlo, me doy cuenta de que no lo sé. Palabras vacías, risas automáticas, gestos ensayados de un matrimonio que ya estaba muerto, pero que ninguno de los dos había notado. O quizás solo yo no lo había notado. Los primeros signos empezaron hace unos 4 meses. Cosas pequeñas, tan pequeñas que las ignoré. Las justifiqué, las convertí en algo normal. Naomi empezó a mirar más el móvil durante las comidas, mientras veíamos la tele, en la cama antes de dormir. La pantalla le iluminaba la cara en la oscuridad y sonreía mirando algo que nunca compartía conmigo. «¿Quién es?», preguntaba yo, intentando sonar despreocupado. «Yvette», decía, sin levantar la vista. «Me está contando su viaje». Yvette, su amiga de toda la vida. La excusa perfecta. Empezó a salir más. Quedadas con amigas que se largaban, cenas de trabajo que nunca antes había mencionado, clases de yoga los martes y jueves. «Qué bien que tengas tus cosas», le decía yo, porque eso es lo que se supone que dice un marido que apoya. «Qué bien que salgas de casa». Idiota, eso es lo que era. Un idiota que apoyaba. También cambió su forma de vestir. Se arreglaba más juvenil, supongo. Blusas nuevas que yo no recordaba haber visto, perfume distinto, más caro, más sofisticado. «¿Eso es nuevo?», le pregunté una noche, señalando su vestido rojo. «Esto lo tengo de hace meses», respondió rápido. Demasiado rápido. Pero yo me habría dado cuenta. Siempre me fijaba en lo que llevaba. Era uno de esos detalles que aprendes a observar después de décadas juntos. Las llamadas también cambiaron. Antes, cuando le sonaba el móvil en casa, contestaba delante de mí. Conversaciones normales, voz normal. Pero de repente se levantaba y se iba a otra habitación. «Necesito intimidad», decía si yo la miraba raro. «Es Crystal, está pasando un mal momento». Crystal. Otra excusa. El sexo prácticamente desapareció. No es que a nuestra edad fuera muy frecuente, pero existía. Una vez por semana, a veces 2 si era buen mes. De pronto,
Nada. Semanas enteras sin tocarnos. Estoy cansada, decía, dándome la espalda en la cama. Lo entiendo, respondía yo, porque ¿qué más iba a decir? No quería ser ese tipo de hombre, el que presiona, el que exige. Así que me dormía solo en mi lado de la cama, mirando el techo, preguntándome cuándo habíamos dejado de ser nosotros. Mi hermano Marcus fue el primero que dijo algo. Vino un domingo. Naomi había salido temprano, otra de sus quedadas con amigas. ¿Dónde está Naomi?, preguntó sentándose en la cocina mientras yo preparaba café. De compras, creo, dije. Marcus me miró raro, una mirada que en ese momento no supe interpretar. Ahora sé que era pena. Ellie, dijo tras un largo silencio, ¿todo bien entre vosotros? Claro. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros, pero la pregunta quedó flotando, como humo que no se disipa. No sé, te noto distinto, más callado. Estoy bien, insistí. Es el trabajo, mucho estrés. Pero no era solo el trabajo, aunque me negaba a admitirlo. Un jueves por la noche, hace unos 3 meses, pasé con el coche por delante del restaurante italiano. Nuestro restaurante. Había salido antes de la oficina porque me dolía la cabeza. Pensé en comprar algo para llevar, y entonces la vi. Naomi estaba sentada en nuestra mesa, la de la ventana que siempre reservábamos los viernes, pero era jueves, y no estaba sola. Había un hombre enfrente. No le vi bien la cara desde la calle, pero vi sus manos. Vi cómo tocaba las manos de mi mujer por encima de la mesa. Vi su sonrisa, esa sonrisa que se suponía que era solo para mí. Me quedé ahí plantado como un idiota 5 minutos enteros. La gente pasaba a mi lado, el tráfico seguía, el mundo seguía girando, pero yo estaba congelado. Al final me fui. Volví al coche, conduje a casa y me senté en el sofá a oscuras esperando. Naomi llegó a las 11 de la noche. ¿Dónde estabas?, pregunté cuando entró. Se asustó. No esperaba encontrarme despierto. ¿Con Yvette? Te lo dije esta mañana. Yvette, repetí. Sí, fuimos a cenar. La mentira le salió tan fácil, sin dudar, sin culpa aparente. ¿A dónde fuiste? A ese sitio nuevo japonés del centro. Mentira encima de mentira. Podría haberle enfrentado ahí mismo. Podría haberle dicho que la había visto, que sabía que estaba en nuestro restaurante con otro hombre. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Miedo, supongo. Miedo a que si lo decía en voz alta, se hiciera real. Miedo a destruir lo poco que quedaba de mi vida. Miedo a quedarme solo a los 63 años. Así que me tragué las palabras. Me las tragué hasta que me dolieron en el pecho como piedras afiladas. ¡Qué bien!, dije al final. Me alegro de que lo pasarais bien. Me dio un beso en la frente como si todo estuviera perfecto, como si no acabara de pasar las últimas 4 horas con otro hombre en nuestro sitio. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila a mi lado. ¿Cómo podía dormir tan en paz? ¿Cómo podía mentirme a la cara y luego cerrar los ojos sin remordimientos? A la mañana siguiente todo volvió a la normalidad. Café a las 6, ella bajó a las 7, desayunamos juntos como siempre. Pero algo había cambiado dentro de mí. Empecé a observar más, a fijarme en cosas que antes ignoraba. Recibos en su bolso, rastros leves de colonia masculina en su ropa, mensajes que borraba nada más leerlos. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, cogí su móvil. Tenía la contraseña guardada de años atrás por si había alguna emergencia. Nunca la había usado hasta ese día. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Una parte de mí esperaba no encontrar nada, que todo fueran imaginaciones mías, paranoia de viejo celoso. Pero allí estaban. Cientos de mensajes con un contacto guardado como de. No los leí todos, no pude. Con las primeras líneas bastó para que se me abriera el suelo bajo los pies. Echo de menos tu piel. No veo la hora de verte el martes. Eres lo mejor que me ha pasado. Palabras que deberían haber sido para mí. Sentimientos que deberían haber sido míos. Cerré el móvil y lo dejé exactamente donde estaba. Me senté en el borde de la cama y respiré. Solo respiré. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo me quedé ahí en silencio.
mientras el vapor de la ducha salía por debajo de la puerta del baño. Y mi matrimonio se desmoronó en pedazos invisibles a mi alrededor. Naomi salió 20 minutos después, con una toalla en la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó al verme. «Tienes mala cara». «Perfectamente», mentí, porque ahora yo también podía mentir. «Solo cansado». Esa noche, cuando se durmió, bajé a mi despacho, abrí el portátil y busqué en Google «detective privado cerca de mí». Encontré 3 opciones. Llamé al primero de la lista a la mañana siguiente desde el coche, en el parking de la oficina. Se llamaba Jerome Price. Voz profesional, seria, sin juzgar. «¿Qué necesita, señor Hayes?» Necesito saber la verdad sobre mi mujer. Jerome y yo nos encontramos en una cafetería lejos del barrio, un sitio donde nadie me conocía, donde nadie podía verme conspirando contra mi propia esposa. Era martes por la tarde. Le dije a Naomi que tenía una reunión de trabajo, otra mentira más para la colección que ambos estábamos construyendo. Jerome era un hombre de unos 40 y tantos, traje gris, mirada directa, libreta en la mano. Me estrechó la mano con fuerza y pidió un café solo, sin azúcar. «Señor Hayes, cuénteme qué pasa». Y se lo conté todo. Los cambios de comportamiento, el móvil, el restaurante, los mensajes que había visto. La voz se me quebraba a ratos, pero aguanté. No era momento de lágrimas. «¿Tiene idea de quién puede ser?», preguntó mientras tomaba notas. «No, solo sé que lo tiene guardado como D». «¿Cuánto tiempo cree que lleva?». «Los cambios empezaron hace 4 meses». Me paré, tragando saliva. Pero los mensajes que vi parecían de mucho antes. Jerome sintió como si hubiera oído esa historia 1000 veces. «Seguramente sí». «¿Qué necesita exactamente de mí?». «Pruebas. Necesito saber quién es. Necesito saber cuánto tiempo lleva. Y necesito...». Me sorprendí de lo que iba a decir. «Necesito saber si ha estado usando nuestro dinero para esto». «Entendido. Necesitaré información básica. Su rutina, sitios que frecuenta y, si puede, los números de las cuentas bancarias a las que tenga acceso». Se lo di todo. Cada detalle de la vida de Naomi que conocía. Su horario de yoga, los nombres de sus amigas, los sitios a los que decía ir. También le di acceso a nuestras cuentas conjuntas. Yo era el titular principal, así que tenía derecho. «¿Cuánto cree que tardará?». «Depende. Si es descuidada, unos días. Si es cuidadosa, quizá 1 o 2 semanas». Hizo una pausa. «Señor Hayes, tengo que preguntarle algo importante». «¿Qué?». «¿Está seguro de que quiere saberlo? Porque cuando tenga las pruebas, ya no hay vuelta atrás». Lo miré a los ojos. Ese desconocido me estaba dando una última oportunidad para seguir viviendo en la ignorancia, para seguir fingiendo que mi matrimonio estaba bien. «Estoy seguro», dije. «Ya no puedo seguir viviendo una mentira». Acordamos el pago, $3,000 por adelantado y el resto cuando tuviera resultados. Era caro, pero ¿qué precio tiene la verdad? ¿Qué precio tiene recuperar la dignidad? Saqué el dinero de mi cuenta personal, la que Naomi nunca miraba, donde guardaba las primas y el fondo de emergencias. Esto calificaba como emergencia, sin duda. Los días siguientes fueron los más raros de mi vida. Seguía yendo al trabajo, seguía llegando a casa, seguía desayunando con Naomi como si nada pasara, pero ahora sabía que alguien la seguía, que documentaba cada movimiento, cada mentira. Me sentía como un actor dentro de mi propia vida. Decía las frases correctas, hacía los gestos adecuados, pero vacío por dentro. «¿Estás bien, Eli?», me preguntó Naomi una noche durante la cena. «Estás muy callado últimamente». «Es el trabajo», respondí, removiendo la comida en el plato. «Mucho estrés. Deberías cogerte unos días, descansar». La ironía casi me hizo reír. Me estaba diciendo que descansara mientras seguramente planeaba su próximo encuentro con él. «Quizá», dije. El jueves siguiente, solo 3 días después de contratar a Jerome, recibí un mensaje. «Tengo algo,
¿Podemos vernos mañana? El corazón me latió tan rápido que pensé que se me salía del pecho. Solo 3 días y ya tenía algo. Sí, mismo sitio, misma hora. Esa noche no pegué ojo. Me quedé despierto escuchando respirar a Naomi a mi lado, preguntándome qué me iba a enseñar Jerome, preguntándome si estaba preparado. El jueves llegó lento, como una tortura. Cada hora en la oficina era eterna. Miraba el reloj cada 5 minutos. Mis compañeros notaron que estaba distraído, pero nadie preguntó. Seguramente pensaron que era la edad, que estaba perdiendo facultades. Si ellos supieran. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café que no me bebí. Solo lo sostenía en las manos para que el calor me calentara las palmas. Jerome llegó puntual, con una carpeta marrón debajo del brazo. Se sentó enfrente sin preámbulos. Señor Hayes, he encontrado algo y no va a ser fácil de ver. Enséñamelo. Abrió la carpeta. La primera foto me golpeó como un puñetazo en el estómago. Naomi, mi mujer, saliendo de un hotel boutique del centro. No iba sola. A su lado había un hombre, quizá 10 años más joven que yo, alto, bien vestido. Su mano en la cintura de ella. Esto fue el martes, dijo Jerome, el día que dijo que tenía yoga. Pasó a la siguiente foto. Los dos entrando en un restaurante que yo no conocía. Sentados en una mesa apartada, inclinados el uno hacia el otro, íntimos. ¿Y el miércoles? Pregunté. Mi voz apenas era un susurro. El miércoles también. Más fotos. Distintos sitios. Misma historia. ¿Quién es? Se llama Darnell Johnson. Tiene 47 años. Trabaja en inmobiliaria. Jerome hizo una pausa. Y aquí viene lo peor. No sabía cómo podía ser peor, pero Jerome sacó más papeles de la carpeta. Revisé sus cuentas bancarias, como me autorizó. Hay transferencias. Muchas transferencias a su cuenta. Mire los números. 500 aquí, 1000 allá, 2000. Las fechas retrocedían casi 2 años. Haz la suma, dije, aunque no quería saberlo. $20,000 en los últimos 24 meses. $20,000 de nuestros ahorros. Del dinero que yo había ganado haciendo horas extras. Del fondo que habíamos creado para viajar en la jubilación. Para disfrutar nuestros últimos años juntos. Y ella se lo había dado a él. ¿Hay más?, pregunté, sin saber si quería saberlo. Mensajes. Conseguí algunos. Jerome sacó más folios impresos. No todos, pero suficientes. Los leí. Cada palabra era un clavo en el corazón. Eres el mejor amante que he tenido. Ojalá pudiera dejarlo, pero es complicado. Contigo me siento viva. Con él no siento nada. Con él. Ya ni siquiera usaba mi nombre. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con la garganta cerrada. Según los mensajes más antiguos que pude recuperar, por lo menos 2 años. Probablemente más. 2 años. 730 días de mentiras. De besarme en las mañanas y acostarse con él en las tardes. De dormir a mi lado mientras soñaba con otro hombre. Una cosa más, dijo Jerome bajando la voz. El hotel donde se encuentran, ella lo paga con una tarjeta a su nombre, pero está vinculada a vuestra cuenta conjunta. $200 cada vez, 2 veces por semana, de media. Hice la cuenta mental. $200, 2 veces por semana, 2 años, más de $40,000 en total, entre transferencias y hoteles. $40,000 por su traición. Me quedé mirando las fotos sin verlas realmente. Mi mente estaba en blanco, o quizá demasiado llena. Señor Hayes, la voz de Jerome me trajo de vuelta. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Puedes hacerme copias de todo esto? Ya las tengo. Está todo aquí.
Me pasó la carpeta. También había un pendrive con copias digitales y un informe detallado con fechas, lugares, cantidades. Todo lo que necesitaría para un divorcio. Divorcio. La palabra sonaba rara. Definitiva. ¿Cuánto te debo? El resto acordado. 2,000 más. Saqué la chequera. Me temblaban las manos mientras escribía. Jerome lo notó, pero no dijo nada. Un consejo, señor Hayes, dijo mientras guardaba el cheque. No la enfrente todavía. No con rabia. Busque primero un abogado. Proteja sus bienes, sus cuentas. Asegúrese de que no pueda llevarse nada más de lo que ya se ha llevado. ¿Conoces a alguno bueno? Sacó una tarjeta del bolsillo. Este hombre es excelente. Dígale que va de mi parte. Cogí la tarjeta. Julian Carter, abogado de familia. Gracias, dije, por todo. Es mi trabajo. Se levantó para irse y se detuvo. Una cosa más. He visto muchos casos así, y siempre les digo lo mismo a mis clientes. La venganza no trae paz, pero la justicia sí. Hágalo legal y bien hecho, y saldrá con la dignidad intacta. Asentí, aunque no estaba seguro de tener dignidad que salvar. Después de que Jerome se fue, me quedé otra hora sentado en esa cafetería. La carpeta delante de mí. 52 fotos, 23 páginas de extractos, 14 páginas de mensajes impresos. La prueba de que mi matrimonio era una mentira. Al final, me obligué a levantarme. Guardé la carpeta en el maletín. Caminé hasta el coche, me senté al volante y cerré los ojos. Ahí, y solo ahí, dejé que vinieran las lágrimas. Lloré por el hombre que había sido, por el matrimonio que quería tener, por los 32 años que ahora parecían una broma cruel. Lloré hasta que no quedaba nada. Después me sequé la cara, arranqué el motor y conduje a casa. Naomi estaba en el salón viendo la tele cuando entré. «Hola, cariño», dijo sin girarse. «¿Qué tal el día?» Bien, respondí, dejando el maletín junto a la puerta. La carpeta que llevaba dentro era su condena, y ella no tenía ni idea. ¿Y el tuyo? Tranquilo, estuve con Crystal toda la tarde. Otra mentira. Jerome me había enviado fotos de ella entrando en el hotel a las 3 de la tarde. «Qué bien», dije. Me senté a su lado en el sofá. Apoyó la cabeza en mi hombro como antes. La caricia que antes me llenaba de calor, ahora solo me daba náuseas. «Te quiero», dijo. Y por última vez mentí yo también. «Yo también te quiero». El lunes por la mañana llamé al abogado Julian Carter. Su secretaria me dio cita para ese mismo día a las 4. Le dije a Naomi que tenía una reunión importante en el trabajo. Ella apenas levantó la vista del móvil. «Vale, yo también llegaré tarde. Ceno con Yvette». «¿Yvette?» El nombre que usaba cuando iba a ver a Darnell. Ya ni se molestaba en variar las mentiras. «Que lo pases bien», dije, besándole la frente. La oficina de Julian Carter estaba en el centro, en un edificio antiguo pero bien cuidado. Subí por las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararme. La recepción era sencilla. Muebles de cuero marrón, cuadros de paisajes en las paredes. Una mujer de unos 50 me recibió con una sonrisa profesional. «El señor Carter le espera». Julian Carter era más joven de lo que esperaba, unos 45, pelo oscuro con algunas canas, traje impecable. Me saludó con un apretón de manos firme y me invitó a sentar. «Jerome me contó su situación en términos generales, pero necesito oírlo de usted». Puse la carpeta encima de su escritorio. «Mi mujer me ha sido infiel por lo menos 2 años. Ha transferido $20,000 de nuestras cuentas a su amante y ha gastado otros $20,000 en hoteles. Todo sin yo saberlo». Abrió la carpeta y empezó a revisar. Su expresión no cambió, pero vi sus ojos moverse rápido de página en página. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» 32 años. ¿Tienen hijos?» «No, nunca pudimos». Esa era otra herida antigua. Años intentándolo, médicos, ilusiones rotas.
Al final lo dejamos. Decidimos que nos bastábamos el uno al otro. Qué equivocado estaba. ¿Bienes compartidos? La casa está a mi nombre. La compré antes de casarnos y la pagué entera. Los 2 coches también están a mi nombre. Las cuentas conjuntas, pero yo soy el titular principal. El dinero sale casi todo de mi sueldo. Julian seguía tomando notas. ¿Ella trabaja? Trabajó los primeros años de casados, pero dejó de hacerlo hace 15. Dijo que quería ocuparse de la casa, de nosotros. La ironía me quemaba la garganta. Acepté. Quería que estuviera feliz. ¿Tienen algún tipo de acuerdo prenupcial? No. Cuando nos casamos, ninguno tenía nada. Todo lo construimos juntos. O eso creía. Julian dejó el bolígrafo y me miró directo. Señor Hayes, voy a serle sincero. Este caso es bastante claro desde el punto de vista legal. Tiene pruebas sólidas de infidelidad y malversación de fondos. La casa está a su nombre, los cochos también. Ella no trabaja ni ha aportado económicamente en 15 años. ¿Qué significa eso? Que en un divorcio usted lleva ventaja, sobre todo con estas pruebas. Un juez consideraría el uso indebido de fondos comunes como un factor muy importante. Se echó hacia atrás en la silla. Pero necesito hacerle una pregunta importante. Dígame. ¿Qué es lo que quiere usted? Quiero el divorcio, quiero que salga de mi casa y que no se lleve nada que no le corresponda. ¿Venganza? La pregunta me pilló desprevenido. No, no venganza, justicia. Pensé en las palabras de Jerome. Quiero recuperar mi vida, mi paz, mi dignidad. Julian asintió como si esa fuera la respuesta correcta. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Primero, preparar los papeles del divorcio. Incluiremos todas estas pruebas como evidencia de adulterio y malversación de fondos. Segundo, le recomiendo que cierre las cuentas conjuntas inmediatamente y abra unas nuevas solo a su nombre. ¿Puedo hacer eso? Es el titular principal. Tiene todo el derecho. De hecho, debería haberlo hecho ayer. Se inclinó hacia adelante. Señor Hayes, ya se llevó $40,000. No deje que se lleve ni uno más. Tenía razón. Claro que tenía razón. ¿Cuánto tardaréis en tener los papeles listos? 1 semana, quizá menos si vamos rápido. Mientras tanto, le sugiero que actúe normal. No la confronte. No le dé ninguna señal de que sabe nada. El factor sorpresa es su mejor aliado. Ya llevo semanas fingiendo. Una más no hará diferencia. Bien. También le recomiendo cambiar las cerraduras de la casa, pero hágalo solo después de que firme los papeles o después de notificárselo formalmente. ¿Y si se niega a firmar? Entonces iremos a juicio. Pero con estas pruebas, le aseguro que no querrá. Un juicio lo haría todo público. Su familia se enteraría, sus amigas, todo mundo vería lo que hizo. Julian cerró la carpeta y se inclinó. La mayoría de las personas en su situación prefieren firmar y mantenerlo privado. Pasamos la siguiente hora hablando de detalles, honorarios, plazos, estrategias. Julian era meticuloso, profesional. Me hizo sentir que por fin tenía el control de algo. Cuando salí de su despacho, ya era de noche. El cielo estaba oscuro, pero yo me sentía extrañamente ligero. Por primera vez en semanas sentía que estaba haciendo algo, que no era solo una víctima pasiva de las decisiones de Naomi. Antes de que cerraran el banco, fui directo. Hablé con el director, un hombre que me conocía de años. Necesito cerrar las cuentas conjuntas y abrir unas nuevas solo a mi nombre. Me miró sorprendido, pero fue profesional y no preguntó. Claro, señor Hayes. ¿Todas las cuentas? Todas. Tardó 1 hora en hacer el papeleo.
Cuando terminé, todo el dinero que quedaba en las cuentas conjuntas ahora estaba en cuentas nuevas, solo a mi nombre. Tarjetas nuevas, acceso nuevo. Naomi ya no podía tocar ni un céntimo sin mi autorización. Llegué a casa pasadas las 8. Naomi todavía no había vuelto. Seguramente seguía en su cena con Yvette. Me serví un whisky. No suelo beber, pero esa noche lo necesitaba para calmar los nervios. Me senté en mi sillón favorito y esperé. Llegó a las 10:30, perfume fresco, maquillaje retocado, sonrisa relajada. Perdona que llegue tarde, dijo, quitándose los zapatos. La cena se alargó. No pasa nada, respondí. ¿Lo pasasteis bien? Sí, Yvette está pensando en reformar la cocina. Me pidió consejo. Cada mentira le salía tan fácil como respirar. «Qué bien», dije, dando otro sorbo al whisky. Me miró curiosa. «¿Estás bebiendo? Casi nunca bebes». Día duro en el trabajo. ¿Quieres hablar? No, no quería hablar de nada con ella nunca más. Estoy bien, solo cansado. Esa noche, tumbado en la cama con Naomi dormida a mi lado, pensé en los días que venían. Julian prepararía los papeles. Yo seguiría fingiendo. Y cuando todo estuviera listo, cuando lo tuviera todo controlado, entonces actuaría. No con rabia, no con gritos, sino con la precisión fría de un hombre que por fin había tomado las riendas de su vida. Cerré los ojos y por primera vez en semanas dormí profundamente, porque sabía que el final estaba cerca. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Vivía 2 vidas al mismo tiempo. En una era el marido devoto que preparaba café por las mañanas y preguntaba a su mujer cómo le había ido el día. En la otra era un estratega frío que planeaba meticulosamente cada paso de su liberación. Julian me llamó el miércoles. «Los documentos están listos. Puede pasar a recogerlos». Fui a su despacho a la hora de la comida. Me entregó un sobre grueso y cerrado. «Todo está aquí. Los papeles del divorcio, el inventario de bienes, las pruebas organizadas. También incluye una carta formal notificando la infidelidad y el uso indebido de fondos». Hizo una pausa. «¿Estás seguro de querer seguir adelante?» «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». «Entonces mi consejo es este. Espere el momento adecuado. Un momento en que no pueda escapar de la conversación. Un momento en que tenga que enfrentarse a lo que hizo». Ya sé cuándo será. Esa noche, durante la cena, Naomi soltó la noticia como quien no quiere la cosa. Por cierto, la semana que viene me voy unos días. Levanté la vista del plato. ¿A dónde? Crystal quiere que la acompañe a visitar a su hermana a Palm Beach, Florida. Solo serán 5 o 6 días. Necesito un respiro, un cambio de aire. Sonrió como si fuera lo más normal del mundo. Crystal. Otra mentira conveniente. ¿Cuándo te vas? El lunes. Vuelvo el sábado o el domingo. El lunes. Dentro de 4 días. Vale, dije, volviendo a la comida. Disfruta. Pareció sorprendida de lo fácil que lo acepté. ¿No te molesta? ¿Por qué iba a molestarme? Te viene bien salir, descansar. Las palabras me salían automáticas, vacías. Te lo mereces. Y era verdad. Se merecía algo, solo que no un viaje relajante. Esa noche, cuando Naomi se durmió, bajé al despacho. Saqué el sobre que me había dado Julian y lo leí entero. Cada página, cada línea, cada prueba de su traición documentada en papel oficial. Después abrí el portátil y empecé a encontrar lo que necesitaba. Todo lo que tenía que hacer mientras ella estuviera fuera. Cambiar las cerraduras, quitar su nombre de los servicios de la casa, embalando sus cosas personales en cajas, preparar todo para cuando volviera. Pero había una cosa más que necesitaba saber, algo que me comía por dentro. Abrí el correo y le escribí a Jerome.
Necesito un último favor. Mi mujer dice que se va de viaje el lunes. Necesito saber si va realmente con su amiga o si es otra mentira. Su respuesta llegó en menos de una hora. Mándeme los detalles. Lo averiguaré. El fin de semana pasó lento. Naomi estaba ocupada haciendo la maleta, emocionada con su viaje. Yo la miraba desde lejos, preguntándome cómo podía mentir tan fácil. ¿Cómo podía besarme en la mejilla mientras metía lencería nueva en la maleta rosa? El domingo por la noche, Jerome me mandó un mensaje. No hay reserva a nombre de Crystal en ningún hotel de Palm Beach, pero sí encontré reserva para 2 personas en un resort de playa a nombre de Darnell Johnson. Ahí estaba, la verdad definitiva. No iba a visitar a ninguna amiga. Iba a pasar una semana con él, con mi dinero, en un resort que seguro costaba cientos de dólares la noche. Le respondí, gracias, ya tengo todo lo que necesito. El lunes por la mañana, Naomi me dio un beso de despedida. Te voy a echar de menos, mintió. Y yo a ti, mentí yo. La vi subir al taxi con su maleta rosa, la misma maleta que le regalé por nuestro aniversario, hace 3 años. La ironía era cruel. Cuando el taxi desapareció en la esquina, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ahora empezaba mi semana. Lo primero, llamar a un cerrajero. Llegó en 1 hora y cambió todas las cerraduras. Puerta principal, trasera, garaje. 3 cerraduras nuevas, llaves nuevas. ¿Problemas con la mujer?, preguntó mientras trabajaba. Algo así. He visto esto antes. Suerte, señor. Después, llamé a las compañías de luz, agua y gas. Quité el nombre de Naomi de todos los contratos. Todo quedó solo a mi nombre. Contraté a 2 hombres para que me ayudaran a empaquetar las cosas de Naomi. Ropa, zapatos, libros, joyas. Todo en cajas etiquetadas y organizadas. No con crueldad, sino con eficiencia. Solo lo esencial y solo lo que sea claramente suyo, les dije. Tardamos 3 días. La casa quedó distinta sin sus cosas. Más vacía, sí, pero también más limpia, como si hubiera quitado una capa de suciedad que llevaba años ahí. El jueves por la tarde, vino Julian a casa. Quiero que seas testigo, le dije. Cuando vuelva, quiero que estés aquí. Claro. ¿Cuándo vuelve? El domingo, seguramente por la tarde. Estaré aquí. El viernes hice algo que no hacía desde hacía años. Fui al barbero, me corté el pelo, me arreglé la barba. Me compré una camisa nueva, blanca, sencilla, elegante. Si iba a cerrar este capítulo de mi vida, lo haría pareciendo el hombre que merecía ser. El sábado limpié toda la casa, aspiré, fregué los suelos, ordené cada rincón, no porque ella lo mereciera, sino porque yo sí. Esa noche saqué el sobre negro, el que contenía todos los documentos, todas las pruebas, todo lo necesario para terminar esto. Lo dejé encima del aparador del comedor, esperando. También preparé otro sobre. Este era más pequeño y blanco. Dentro había copias de todas las pruebas y una carta que había escrito yo mismo dirigida a la familia de Naomi, su madre, sus 2 hermanos, sus primos cercanos. En la carta explicaba todo, la infidelidad, el dinero robado, las mentiras, no con crueldad, sino con hechos, números, fechas, pruebas irrefutables. Si firma los papeles sin complicaciones, me había dicho Julian, nunca enviaré esta carta. Pero si se resiste, si intenta quedarse con algo que no le pertenece, entonces todo el mundo sabrá exactamente quién es. Era mi as en la manga, mi garantía de que no podría destruirme más de lo que ya lo había hecho.
El domingo por la mañana, me levanté temprano. El sol apenas salía, pintando el cielo de dorado. Preparé café y me senté en la cocina a esperar. Julian llegaría a las 2, Naomi, según su último mensaje, sobre las 5. Me duché, me puse la camisa blanca nueva y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era distinto de el de un mes atrás. Más delgado, quizá más cansado, pero también más fuerte. Había pasado 32 años construyendo una vida con una mujer que no me quería. 32 años siendo leal a alguien que me traicionaba. Pero eso se acababa hoy. A las 2 en punto, Julian llamó a la puerta. ¿Listo?, preguntó. Listo. Nos sentamos en el salón. Yo en mi sillón favorito, Julian en el sofá, el sobre negro encima de la mesa baja entre nosotros. Y esperamos. A las 5:15 oí un coche parar fuera. Una puerta que se cierra. Pasos que se acercan. El sonido de una llave que intenta entrar en la cerradura. Silencio. Otro intento. Luego golpes en la puerta. Eli, ¿estás ahí? Mi llave no funciona. Me levanté despacio y fui hacia la puerta. Este era el momento en que todo cambiaba. Abrí. Naomi estaba ahí con su maleta rosa, la cara preparada para sonreír, esperando que le preguntara qué tal el viaje. Pero no dije nada. Solo me aparté para dejarla pasar. ¿Por qué no funciona mi llave?, preguntó, confundida. Pasa, dije, simplemente. Tenemos que hablar. Entró arrastrando la maleta, todavía con esa mezcla de confusión e irritación. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en Julian, que estaba de pie con su traje impecable y su maletín de cuero. ¿Quién es este?, preguntó, mirándome. Es Julian Carter, mi abogado. La palabra abogado cayó como una bomba. Vi cómo su cara pasaba de la confusión al susto en cuestión de segundos. ¿Tu abogado? ¿Qué está pasando aquí, Eli? No respondí. Solo fui hasta la mesa. Cogí el sobre negro y se lo tendí. Ese sobre que había estado esperando este momento durante días. Que había guardado su condena con tanto cuidado. Siéntate, Naomi. No me siento hasta que me digas qué. Siéntate. Mi voz fue más firme. No tuve que gritar. El tono bastó. Se sentó despacio en el borde del sofá, la maleta olvidada junto a la puerta. Las manos apretando el bolso como si fuera un salvavidas. Me puse delante de ella. Julian se quedó callado, observando. Testigo profesional de este momento que llevaba semanas preparando. ¿Qué tal el viaje?, pregunté. Mi voz estaba tranquila, demasiado tranquila. Bien, Eli, por favor, ¿qué pasa? Palm Beach es precioso, según tengo entendido. Crystal disfrutó mucho visitando a su hermana. Naomi parpadeó, confundida por la pregunta. Sí, estuvo bien. Qué bien, porque yo también tuve una semana interesante. Muy productiva. Todavía no entendía a dónde iba esto. He cambiado las cerraduras de la casa. Por eso tu llave no funciona. Hice una pausa. También he cerrado todas nuestras cuentas conjuntas y he abierto unas nuevas solo a mi nombre. He quitado tu nombre de todos los servicios: luz, agua, gas, internet. Vi cómo empezaba a perder el color. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y también he empaquetado todas tus cosas. Estará en el garaje, en cajas etiquetadas. 27 cajas en total. He tenido mucho cuidado de no incluir nada que sea mío. ¡Eli! ¿Qué demonios? Pero eso no es todo. Le tendí el sobre negro. Toma, esto es para ti. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es? Ábrelo. Sus manos temblaban mientras lo cogía. Lo abrió despacio, como si una parte de ella ya supiera lo que iba a encontrar. La primera foto salió deslizándose, ella y Darnell saliendo del hotel. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De dónde has sacado esto? Hay más. Sigue mirando. Sacó otra foto y otra. Cada una mostraba un momento distinto, un día distinto, una mentira distinta.
Le temblaban tanto las manos que casi se le caían. Ellie, ¿puede explicarlo? No. Levanté la mano. No quiero tus explicaciones. Ya no me interesan tus mentiras. Siguió sacando documentos del sobre, los extractos bancarios con las transferencias marcadas en rojo, los recibos del hotel, los mensajes impresos con sus palabras de amor hacia otro hombre. Se llama Darnell Johnson, dije. Mi voz seguía tranquila. Tiene 47 años. Trabaja en inmobiliarias. Y durante los últimos 2 años le has estado dando nuestro dinero. $20,000 en transferencias directas, otros 20,000 en hoteles donde os veías. $40,000 en total. Naomi ya estaba llorando, las fotos desparramadas en su regazo. Ellie, por favor. Y esta semana que dijiste que ibas con Crystal a ver a su hermana, ¿sabes dónde estabas en realidad? Me incliné hacia ella. En un resort de lujo en Palm Beach con él. Suite de lujo que cuesta $300 la noche, 7 noches, $2,100, que también pensabas pagar con nuestro dinero. Sonreí con amargura. Supongo que esta vez le tocó pagar a él. ¡Qué fastidio! Julian carraspeó. Era su turno. La parte legal. Señora Hayes, dijo con voz profesional y fría. En ese sobre también encontrará los documentos de divorcio. Su marido solicita la disolución del matrimonio por adulterio probado y uso indebido de fondos comunes. Naomi lo miró como si acabara de darse cuenta de que estaba ahí. También encontrará, continuó Julian, un inventario completo de todos los bienes matrimoniales. La casa está a nombre del señor Hayes y fue pagada íntegramente por él. Los vehículos también están a su nombre. Las cuentas bancarias, a las que ya no tiene acceso. No pueden quitármelo todo. No le estamos quitando nada que sea suyo, señora Hayes. Solo estamos protegiendo lo que pertenece a mi cliente. Julian sacó un documento de su maletín. Tiene 2 opciones. Puede firmar estos documentos ahora, aceptando las condiciones del divorcio, que son muy generosas dadas las circunstancias. ¿Generosas? Naomi casi gritó la palabra. Generosas, repitió Julian con firmeza. Su marido no está pidiendo la devolución de los $40,000 que usted gastó. No está presentando cargos por fraude, aunque tendría base legal para hacerlo. Solo quiere el divorcio y que usted se vaya. ¿Y si no firmo? Julian me miró. Yo asentí. Era hora de sacar la otra carta. Si no firmas, dije, acercándome al aparador y cogiendo el sobre blanco. Entonces mando esto. Levanté el sobre. Este sobre contiene copias de todas las pruebas y una carta explicando con todo detalle lo que hiciste. Va dirigido a tu madre, a tus hermanos, a tus primos, a tus amigas, a todas las personas que conocemos. El horror le invadió la cara. No te atreverías. Me he atrevido a mucho, Naomi. Me atreví a confiar en ti durante 32 años. Me atreví a quererte incluso cuando tú dejaste de quererme. Me atreví a trabajar como un esclavo para que no te faltara de nada. Di un paso hacia ella. No me retes ahora. No me provoques. Se echó hacia atrás, temblando. ¿Cómo has podido hacerme esto? Susurró. 32 años juntos. Tendría que preguntarte yo eso mismo. 32 años en los que te di todo. Mi tiempo, mi dinero, mi lealtad, mi amor. Y tú me diste mentiras. Fue un error. Puedo cambiar. No es un error que dura 2 años. No es un error que cuesta $40,000. No es un error cuando me mentiste a la cara todos los días, cuando me besabas con los mismos labios que lo besaban a él. Mi voz tembló un segundo, pero me recuperé. Eso no es un error, Naomi. Eso es una elección. Tu elección. El silencio que siguió fue denso, pesado como plomo. Julian habló de nuevo. Señora Hayes, necesito una respuesta. ¿Va a firmar los documentos?
Naomi miró las fotos en su regazo, luego el sobre blanco que tenía yo en la mano, luego a mí una última vez. Buscaba alguna señal de que esto era una pesadilla, de que yo cambiaría de idea. No la encontraría. Sí, susurró. Firmaré. ¿Qué me llevo? Una disolución rápida y privada del matrimonio, respondió Julian, sin escándalo público, sin que su familia ni sus amigas se enteren de los detalles, y el señor Hayes no pedirá la devolución del dinero gastado. ¿Y la casa? La casa pertenece al señor Hayes. Siempre ha sido así. Los coches, también. ¿O sea que me voy con las manos vacías? Se va con su dignidad intacta, dije yo. Si es que te queda algo. ¿Puedes llevarte todo lo que empaqueté? Tu ropa, tus joyas, tus cosas personales. Y te vas sin que todo el mundo sepa lo que hiciste. La miré a los ojos. Esa es tu opción, Naomi. Firmar y que esto quede en privado, o no firmar. Y que todo el mundo sepa exactamente quién eres. Se quedó ahí temblando, llorando, destruida. Por primera vez en meses no sentí pena por ella. Solo sentí alivio de que esto terminara. Naomi se quedó sentada en ese sofá lo que pareció una eternidad. Le temblaban las manos sosteniendo los documentos. Las lágrimas le caían encima de la foto, manchando la prueba de su traición. Julian sacó un bolígrafo de su maletín y lo puso encima de la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio como un disparo. Necesito su decisión, señora Hayes. Son las 6 de la tarde. Tengo otra reunión a las 7. Necesito su decisión ahora. Naomi miró el bolígrafo, luego los documentos, luego a mí una última vez. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con la voz rota. ¿Después de todo lo que hemos compartido? Tú ya lo hiciste, Naomi. Hace 2 años, cuando decidiste que él era más importante que yo, cuando decidiste que nuestro matrimonio valía menos que momentos robados en hoteles baratos. Me incliné hacia ella. Yo solo estoy firmando el certificado de defunción de algo que tú ya mataste. Te quería. No. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. No te atrevas a decir eso ahora. El amor no miente durante 2 años. El amor no roba $40,000. El amor no mira a su pareja a los ojos todas las mañanas mientras planea estar con otro. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera el sol empezaba a ponerse, alargando las sombras en la calle. Los vecinos volvían a sus casas después de un domingo normal. Para ellos era solo otro día. Para mí, era el día que recuperaba mi vida. Tienes 2 opciones, dije sin girarme. Firmar ahora y esto termina en silencio. O no firmar, y mañana por la mañana este sobre llega a casa de tu madre. Oí un sollozo detrás de mí. Mi madre tiene el corazón débil. Esto podría matarla. Deberías haberlo pensado antes, dije, girándome. Deberías haber pensado en muchas cosas antes, pero no lo hiciste. Solo pensaste en ti, en lo que tú querías, en lo que te hacía sentir bien. Julian carraspeó otra vez. Señora Hayes, necesito su decisión ahora. Naomi miró el bolígrafo, luego los documentos, luego a mí una última vez. ¿No hay otra manera? ¿No podemos intentarlo? No. La palabra salió firme, definitiva, sin margen. Bajó la cabeza, los hombros hundidos en derrota. Despacio, con manos temblorosas, cogió el bolígrafo. ¿Dónde firmo? Julian le señaló las páginas marcadas con pequeñas X rojas. Había 7 sitios donde tenía que firmar. La vi firmar. Cada trazo era como cerrar una puerta. Cada firma era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Cuando terminó, soltó el bolígrafo como si pesara 100 kilos. «Está hecho», susurró. Julian recogió los documentos con eficiencia profesional.
Los revisó rápido, comprobando cada firma. Todo en orden. Los presentaré mañana en el juzgado. El divorcio será oficial en 90 días. 90 días. 3 meses para que 32 años se convirtieran oficialmente en nada. Señora Hayes, tiene hasta el próximo domingo para recoger sus pertenencias de esta propiedad. Después de esa fecha, el señor Hayes tiene derecho legal a deshacerse de lo que quede. También le recuerdo que ya no tiene acceso a ninguna cuenta bancaria, tarjeta ni propiedad a nombre del señor Hayes. Cualquier intento de acceder será considerado robo y se tomarán medidas legales. Entiendo, murmuró. Julian me miró, esperando mi señal. Asentí. Su trabajo aquí había terminado. Entonces, si me disculpan, se levantó y cogió su maletín. Me tendió la mano. Señor Hayes, le llamo mañana después de presentar los documentos. Gracias, Julian. Lo acompañé a la puerta. Cuando se fue, me giré hacia Naomi. Seguía sentada en el sofá, rodeada de fotos de su traición, pareciendo una versión rota de la mujer con la que me casé hace 3 décadas. Tienes que irte, dije simplemente. ¿Ahora? ¿Esta noche? Deberías llamar a Darnell. Seguro que él te ayuda. La frialdad de mi voz me sorprendió incluso a mí. Al fin y al cabo, él es el motivo por el que estás así. Se levantó con dificultad, como si las piernas apenas la sostuvieran. ¿Puedo al menos llevarme un poco de ropa? Tus cosas están empaquetadas en el garaje. Puedes llevarte unas cuantas cajas ahora. El resto lo recoges durante la semana. Fue hacia el garaje con pasos lentos, arrastrando los pies. Me quedé en el salón sin seguirla. Oí el ruido de cajas moviéndose, cinta adhesiva arrancándose. 15 minutos después volvió arrastrando 2 cajas grandes. Su maleta rosa seguía junto a la puerta. Esa maleta llena de ropa que había preparado para su semana con él. «Tengo que pedir un taxi», dijo sin mirarme. «Adelante». Sacó el móvil con manos temblorosas. Marcó un número. Su voz apenas era un hilo cuando dio la dirección. 10 minutos, dijo después de colgar. Nos quedamos ahí en un silencio incómodo. 2 desconocidos que una vez compartieron una vida y ya no tenían nada que decirse. Cogió las fotos del sofá, intentando volver a meterlas en el sobre. Déjalas, dije. Ya no importa, Ellie. Su voz se quebró. Lo siento. De verdad que lo siento. Quise decirle que me importaba una mierda su lo siento, que llegaba demasiado tarde, que sus palabras no podían deshacer 2 años de mentiras y traición. Pero no dije nada, porque responderle, cualquier respuesta, significaría que todavía me importaba lo suficiente como para hablar, y ya no me importaba. El claxon de un taxi fuera rompió el silencio. «Tu taxi», dije. Naomi cogió la maleta con una mano y empezó a arrastrar una de las cajas hacia la puerta. Le costaba con el peso, pero no le ofrecí ayuda. Esos días habían terminado. Consiguió sacar la primera caja, luego volvió por la segunda. En la puerta se detuvo y me miró una última vez. «Espero que algún día puedas perdonarme. No esperes nada de mí, Naomi. Ya no tienes ese derecho». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no cayeron. Ya no le quedaban. Salió y cerró la puerta. Fui a la ventana y la vi. El taxista la ayudó a meter las cajas en el maletero. Ella se subió atrás. El taxi se alejó por la calle llevándose 32 años de mi vida en 2 cajas de cartón. Cuando desapareció de mi vista, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Me giré y miré la casa. Mi casa. Ahora vacía de sus cosas, pero también vacía de sus mentiras. Las fotos seguían esparcidas en el sofá. Las recogí una a una y las metí de nuevo en el sobre negro. Luego fui a la chimenea. Hacía años que no la usábamos, pero todavía funcionaba. Encendí una cerilla. Vi cómo las llamas devoraban el sobre, las fotos, los documentos. Años de traición convertidos en ceniza. Ya no necesitaba esas pruebas. Ella había firmado. Todo había terminado.
Cuando el fuego se apagó, me serví otro whisky, el segundo en mi vida en la misma semana. Me senté en mi sillón favorito y bebí despacio, saboreando el ardor en la garganta. Afuera ya era de noche cerrada. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de antes. No era el silencio incómodo de los secretos no dichos, era el silencio de la paz. Por primera vez en 2 años, estaba solo en mi propia casa, y por primera vez en 2 años, me sentía libre. Los días siguientes a esa noche transcurrieron en una quietud extraña. La casa se sentía distinta, más silenciosa sí, pero no de forma opresiva. Era el silencio de un espacio que por fin podía respirar. Julian me llamó el lunes por la mañana. Los documentos ya están presentados, todo en orden. El juez ha puesto la vista final para dentro de 87 días, pero es puro trámite. Con su firma en los papeles, el divorcio está prácticamente cerrado. Gracias, Julian, por todo. Era un placer ayudarle. Y recuerde, si intenta contactar o dar problemas, llámeme inmediatamente. Pero Naomi no llamó. Tampoco vino a recoger el resto de sus cosas esa semana, como debía. Ni mensajes, ni súplicas, nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como había desaparecido esa semana en el resort con Darnell. El miércoles vino mi hermano Marcus. No lo había llamado, pero supongo que las noticias vuelan en familias pequeñas. Me enteré de lo que pasó, dijo sentándose en la cocina mientras yo preparaba café. ¿Quién te lo dijo? Naomi llamó a mamá llorando, diciendo que la habías echado sin motivo. Claro que sí. Claro que se pintó de víctima. ¿Y qué le dijiste a mamá? Marcus cogió la taza que le ofrecí. La verdad, que te había notado raro desde hacía meses, que sospechaba que algo no iba bien. Mamá está de tu parte, por si te lo preguntabas. Dice que si tenías pruebas suficientes para hacer esto, hiciste lo correcto. Tenía pruebas, dije simplemente. ¿Quieres hablar de ello? No. Marcus se sintió, entendiendo. Nos quedamos un rato callados, bebiendo café como habíamos hecho 1000 veces en la vida. ¿Cómo te sientes de verdad?, preguntó al fin. Pensé la pregunta. ¿Cómo me sentía? Aliviado, dije con sinceridad. Triste, pero aliviado. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado doliendo todo el día. Duele, pero el alivio de quitártelo es mayor que el dolor. ¿Buena comparación? 32 años, Marcus. 32 años con alguien que resultó ser una completa desconocida. No toda la vida fue mentira, dijo mi hermano. Los primeros años fueron reales. Lo que tuvisteis al principio fue real. ¿Lo fue? Me recosté en la silla. ¿O fui simplemente demasiado ciego para ver las señales desde el principio? No te tortures con eso. ¿Confiaste en tu mujer? Eso no es ser ciego. Eso es ser humano. Quizás tenía razón. Pero todavía dolía. Los vecinos empezaron a notar que Naomi ya no estaba. La primera fue la señora Thompson de al lado. ¿Naomi está de viaje?, preguntó una tarde mientras regaba las plantas. Naomi se fue. Respondí simplemente. ¿Se fue? ¿A dónde? No lo sé. Y no me importa. Vi la comprensión aparecer en sus ojos. La noticia de un divorcio en un barrio tranquilo corre más rápido que un incendio. Para el viernes todo el mundo lo sabía. Algunos vecinos me evitaban, incómodos con la situación. Otros me daban sonrisas compasivas cuando me veían. Nadie me preguntó directamente qué había pasado, pero todos especulaban. Yo los dejaba especular. La verdad era mía y no tenía por qué compartirla con nadie. El sábado por la mañana recibí una llamada de un número desconocido.
Casi no contesté. Pero algo me hizo hacerlo. ¿Señor Hayes? Era una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Sí? Me llamo Yvette. Soy amiga de Naomi. Ya, el nombre que Naomi usaba constantemente como coartada. ¿Qué quieres? Necesito que sepa una cosa. Naomi me utilizó. Me usó como excusa durante 4 meses. Yo no sabía lo que estaba pasando. Lo juro. Creía que realmente estaba conmigo cuando decía que estaba. ¿Por qué me llamas para contarme esto? Silencio. Porque vino a mi casa. Se está quedando conmigo temporalmente y está diciendo a todo el mundo que usted es un monstruo. Que la echó sin motivo. Que la está dejando sin nada después de 30 años. Encontré algunos mensajes en su móvil cuando lo dejó desbloqueado. Vi las cosas que decía de usted, las mentiras, y no me parece justo. Me quedé callado un momento. Gracias por llamar, Yvette. Pero no tienes que preocuparte. Yo sé la verdad. Con eso me basta. ¿No va a defenderse? ¿No va a contar a la gente lo que ella hizo? No necesito que el mundo sepa mi verdad para vivir con ella, dije. Pero... Gracias por la llamada. Y siento que te hayan metido en esto. Después de colgar, me quedé un rato en silencio pensando en esa conversación. Naomi estaba por ahí pintándome como el villano, diciendo que era cruel, que la había abandonado sin motivo. Una parte de mí quería gritar la verdad a los 4 vientos. Enseñar las fotos, los mensajes, las pruebas de su traición. Pero la parte más sabia sabía que no importaba. La gente que de verdad me conocía sabía que yo no haría algo así sin motivo. Y la gente que no me conocía, bueno, sus opiniones no valían mi paz. El domingo por la tarde, exactamente una semana después de que Naomi se fuera, me senté en el patio trasero con un café. Era un día precioso. Sol, los pájaros cantando, una brisa suave moviendo las hojas de los árboles. Pensé en todos los domingos que había pasado ahí con Naomi. Desayunos en el porche, conversaciones de todo y nada, planes para un futuro que nunca llegaría. La echaba de menos. Echaba de menos la idea de ella, la mujer que yo creía que era, la compañera que creía tener. Pero a la mujer real, a la que me mintió durante años, a esa no la echaba de menos. Sonó mi móvil. Era Jerome, el detective. Señor Hayes, solo llamaba para ver cómo está. Me enteré de que los papeles están firmados. Lo están. ¿Cómo se siente? Como si hubiera llevado una piedra enorme en la espalda y por fin la hubiera soltado. Jerome se rió. Buena señal. Escuche, hay algo que debería saber. Darnell Johnson, el hombre con el que estaba su mujer, parece que la ha dejado. Un amigo mío del gremio me contó que Darnell confesó que solo estaba con ella por el dinero. Cuando se enteró de que usted había cerrado las cuentas, terminó la relación inmediatamente. Debería haberme sentido justificado, vengado, pero solo sentí pena. Pena por Naomi, que había destruido su matrimonio por un hombre que solo la quería por dinero. Gracias por contármelo, Jerome. Solo pensé que debía saberlo. Cuídese, señor Hayes. Después de colgar, seguí mirando el jardín. Naomi lo había perdido todo. Su matrimonio, su casa, su amante, seguramente el respeto de mucha gente que la conocía. Yo había perdido a mi mujer, pero había ganado algo más importante. Había ganado mi dignidad, había ganado mi verdad, y había ganado la oportunidad de empezar de nuevo, sin mentiras, sin traición,
sin cargar el peso de las decisiones de otra persona. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente sin pesadillas, sin despertarme en mitad de la noche con el corazón acelerado. Solo paz. La justicia, descubrí, no siempre llega con fuegos artificiales y venganza dramática. A veces llega en silencio, en forma de papeles firmados y cuentas cerradas. A veces llega en forma de poder dormir tranquilo sabiendo que hiciste lo correcto. Y con eso bastaba. 3 meses después, un martes por la mañana, recibí una llamada de Julian. El divorcio es oficial. Ya lo ha firmado el juez. Legalmente, es usted un hombre libre, señor Hayes. Libre. La palabra resonó en mi cabeza de forma extraña. Después de 32 años, volví a ser solo yo. Solo Ellie. Gracias, Julian, por todo. Ha sido un placer ayudarle. Y recuerde, si alguna vez necesita algo, no dude en llamar. Colgué y me quedé sentado en mi despacho mirando por la ventana. El mundo seguía girando. La gente seguía yendo a trabajar, viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños. Y yo estaba empezando de nuevo a los 63 años. No era como lo había imaginado. Cuando era joven y me casé con Naomi, pensé que envejeceríamos juntos, que tendríamos nietos que nos visitarían los domingos, que caminaríamos de la mano en nuestros años dorados. La vida tenía otros planes. Pero en esos 3 meses de soledad descubrí algo. Descubrí que estar solo no es lo mismo que estar solo. Empecé a hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Volví a leer. Algo que había dejado porque Naomi siempre quería ver la tele. Me compré un libro de historia romana que siempre me había interesado y me lo devoré en una semana. Empecé a cocinar de verdad, no solo a calentar comida o hacer cosas básicas, sino a experimentar con recetas nuevas. Un sábado hice un osobuco que me quedó mejor de lo que esperaba. Comí solo y disfruté cada bocado sin tener que oír quejas de que tenía demasiado ajo o poca sal. Mi hermano Marcus venía a verme todas las semanas. A veces traía a su mujer Brenda. Era bueno tener compañía, pero también era bueno cuando se iban y podía volver a mi vida tranquila. «Te veo distinto», me dijo Marcos una tarde. «Más ligero». «Me siento distinto». «¿Has pensado en conocer a alguien? ¿Salir con alguna mujer?» La pregunta me hizo reír. «Marcus, tengo 63 años. No busco romance, busco paz». «La paz está bien, pero la compañía también». «Quizá algún día, pero ahora mismo solo necesito esto. Necesito estar conmigo mismo». Y era verdad. Después de décadas viviendo para otra persona, ajustando mi vida a los deseos y necesidades de Naomi, necesitaba recordar quién era yo solo. Un jueves por la tarde, 2 meses después del divorcio oficial, estaba en el supermercado cuando la vi. Naomi estaba en la sección de cereales, más delgada de lo que recordaba, el pelo bien peinado, ropa sencilla, nada que ver con los modelitos caros de antes. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Vi cómo su cara cambió, cómo pensó en acercarse, pero algo en mi expresión debió detenerla. Apartó la mirada y se metió rápido en otro pasillo. No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción al verla así. Solo nada. Y esa nada era liberadora, porque significaba que había dejado de importarme, que ya no ocupaba espacio en mi corazón ni en mi cabeza. Era simplemente alguien que conocí. Terminé la compra y me fui a casa. Cené, un pollo al horno sencillo con verduras. Puse música suave de jazz que había descubierto hacía poco. Comí en el porche trasero mientras se ponía el sol. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas, un espectáculo que siempre había estado ahí, pero que rara vez me paraba a disfrutar. Pensé en todo lo que había pasado, en lo drásticamente que había cambiado mi vida en cuestión de meses, en cómo el hombre que era hacía 6 meses probablemente no reconocería el hombre que era ahora. Había aprendido cosas de mí mismo en esos meses. Aprendí que era más fuerte de lo que creía,
que podía tomar decisiones difíciles cuando era necesario, que podía estar solo sin sentirme vacío. También aprendí sobre el perdón. No el perdón hacia Naomi. No estaba seguro de poder dárselo nunca. Pero el perdón hacia mí mismo, por no haber visto las señales antes, por haberme dejado tratar así tanto tiempo, por haber confiado cuando debería haber cuestionado. Me perdoné por ser humano, por querer a alguien que no me quería, por creer en un matrimonio que ya estaba muerto. El perdón no llegó en un momento dramático. Llegó despacio, en pequeñas olas a lo largo de los meses, en las mañanas en que me despertaba y ya no sentía ese peso en el pecho, en las noches en que me dormía sin reprocharme mi ceguera. Un sábado por la mañana, 6 meses después de aquel domingo en que todo cambió, me levanté temprano. El sol apenas salía, pintando el cielo de tonos dorados. Preparé café en la cafetera Cuisinart. El aroma llenó la cocina como siempre, pero ahora era solo para mí. Y estaba bien. Me senté en el porche con la taza caliente en las manos. Los pájaros empezaron su canción matutina. El aire fresco de la mañana me rozaba la cara. Pensé en el hombre que había sido, el que se levantaba todos los días para preparar café para una mujer que lo traicionaba, el que hacía horas extras para mantener una vida cómoda que ella usaba para financiar su infidelidad, el que sonreía y asentía mientras su matrimonio se desintegraba,